Muy bien, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bendición poder estar con ustedes, ver la iglesia tan llena. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. De veras que es un placer poder estar en la casa del Señor, y es un placer hoy estar celebrando los 62 años de la primera iglesia bautista de Cartago, y damos gracias al Señor por esta gran bendición. Hoy quiero compartir, hoy vamos a dejar descansar a los profetas menores hasta enero, ¿verdad? En enero vamos a continuar, pero hoy quiero traer un tema, mis hermanos, que es de mucha importancia, digo yo, de vital importancia para una iglesia, y es sobre la unidad. Amén. Sobre el estar y permanecer unidos. Esto es lo que el Señor quiere de su iglesia. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 17 y 18, el Señor estableció su iglesia, donde dice: entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hoy estamos celebrando 62 años que el Señor abrió su iglesia aquí en Cartago, y damos gracias a Dios que después de todos estos años todavía está aquí. Hoy deseo recordar que la iglesia debe ser en este mundo una iglesia unida. Cada uno de los miembros de esta congregación, en la cual yo soy solo uno más, debemos de permanecer en unidad. La iglesia debe ser el mejor reflejo de la unidad en medio de la diversidad, porque somos diversos, somos diferentes, pero la iglesia, este cuerpo, esta eclesía, estos llamados fuera, son el ejemplo perfecto de poder tener unidad a pesar de la diversidad de cada uno de nosotros. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, voy a hablar de 3 puntos. Simplemente vamos a hablar de la base de la comunión, vamos a hablar de la naturaleza de la comunión y las responsabilidades en la comunión cuando estamos, y por supuesto siendo miembros de la iglesia. Y vamos a ir un momentito a Primera de Juan. Ustedes saben que a mí me encanta que la Biblia hable más de lo que yo hablo. En Primera de Juan capítulo 1 verso 3 dice la palabra del Señor: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, lo que mantiene la unidad en la iglesia, lo que mantiene la comunión en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro objetivo es conocerlo a Él, cuando nuestro objetivo es obedecerlo a Él, cuando nuestro objetivo es predicarlo a Él, entonces todos vamos a estar en unidad, en una unidad perfecta, porque Él es la base de la unidad. Allá en Juan capítulo 17, lo que conocemos como la oración sacerdotal, el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Mis hermanos, la base de la unidad es Cristo Jesús, porque se requiere de esta unidad para poder que los demás conozcan a Cristo Jesús. Saben, lamentablemente también conocemos y hemos visto y ha pasado por diferentes situaciones, iglesias que no mantienen la unidad. Y cuando no mantienen la unidad, son iglesias que no están representando a Cristo, no están proyectando a Cristo, no están evidenciando a Cristo Jesús dentro del seno de la iglesia. Por eso es importante recordar y entender que esa unidad solamente la podemos conocer y encontrar en Cristo Jesús.
allá mismo en esa oración sacerdotal, en el versículo 21 de Juan 17, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben, mis hermanos? Cuando como iglesia estamos haciendo la voluntad de Dios, predicando de la verdad de Dios, dando el mensaje de Dios, proyectando a Dios, debemos de estar unidos, porque la gente no va a entender cómo estamos unidos a Cristo y divididos entre nosotros. La gente no va a entender cómo estamos predicando a un Cristo que cambia, pero no me ha cambiado a mí. La gente no va a entender cómo yo voy a hablar de un Cristo que puede cambiar y mejorar su vida cuando mi vida no la ha mejorado, porque no se lo he permitido. Entonces, mis hermanos, la unidad es, y la base es Cristo Jesús. Allá en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados ¿a qué? A una comunión con Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de entender que el Hijo de Dios, el miembro de la iglesia, debe de ser una persona obediente a la palabra de Dios. No obediente a lo que el mundo dice, no obediente a lo que la gente quiera decir, es obediente a la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Mis hermanos, cuando nosotros perdemos este norte, es cuando empieza a existir la división dentro de la iglesia del Señor. La base de esta comunión cristiana es Cristo, quien, a pesar de nuestras innumerables diferencias, podemos estar unidos en Cristo. Mis hermanos, tal vez si nosotros nos hubiéramos conocido en otro contexto y no directamente en una iglesia, al rato les hubiera caído mal yo por algo. Porque así somos los seres humanos. Hay gente que le gusta comer de una forma, hay otros que le gusta comer de otra forma. Hay gente que le encanta ir a un lugar, hay otros que no vamos a esos lugares. Hay gente que le encantan los deportes, sabemos otros que no hacemos deporte. Entonces no somos iguales, todos somos diferentes. Y bueno, en mi caso con la música, pues yo me llevo con los músicos y vamos, pero tal vez no soy tan afín no sé, a los que hacen manualidades, porque a mí me estresa hacer manualidades, ¿verdad? Entonces somos diferentes, pero ¿qué es lo que nos une? Cristo. ¿Qué es lo que nos hace tener una visión, un camino? Cristo. Y eso es lo que debemos de manifestar. Dice Efesios capítulo 4 versículos del 3 al 6: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero, estas palabras son, a mí me calan, porque cuando dice solícitos quiere decir, hermanos, yo debo de estar atento. Yo debo de poner mi mayor esfuerzo en hacer lo que me está diciendo, poniendo su mayor esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu, y está en mayúscula, está hablando de la unidad del Espíritu Santo. Debo de estar atento, debo de dar mi mejor esfuerzo, debo de hacer lo mejor de mí para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nosotros los que somos casados, ¿verdad? A veces no queremos manejar nada, y menos en el vínculo de la paz. ¿Verdad? Porque decían por ahí que donde uno no quiere, dos no pelean. La torta es cuando dos quieren, y entonces ahí se arma una bien buena, ¿verdad? Porque ninguno de los dos quiere guardar el vínculo de la paz. Estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, si yo no tengo unidad en el cuerpo de Cristo, yo necesito revisarme. ¿Cómo estoy yo? Sí, ¿será que soy yo el que por alguna razón no quiero guardar el vínculo de la paz? Es importante, porque puede que nos pase como aquel que estaba escuchando una emisora de radio y decían en la emisora: tengan cuidado porque en la pista va un carro contravía. Y el señor venía oyendo y pone el volumen más fuerte: cuidado porque va un carro contravía en la pista. Y se queda él viendo al frente y dice: uno no, vienen un montón contravía. Es que era él el que venía contravía, pero no se dan cuenta. Muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos luchando contra el mundo, pero somos nosotros los que estamos mal. Debemos de revisar cómo está ese vínculo de la paz y cómo está mi unidad en Cristo. Es importante que la iglesia esté unida y, por supuesto, estar unida a Cristo. Si Cristo no es el factor que une, la iglesia no puede estar unida. Pero vamos a ver la naturaleza de esta comunión. La naturaleza la vemos en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Hechos capítulo 2. Y vemos ahí lo que conocemos como la iglesia primitiva, la primera iglesia que empieza a desarrollarse allí en Hechos, y dice en el versículo 44: todos los que habían creído. Ojo, la iglesia del Señor se compone en los que han creído, no los que están en contra de Cristo. No los que predican en contra de Cristo, no los que quieren poner a Cristo a decir cosas que Él no ha dicho. Cuidado. Dice que todos los que habían creído estaban como juntos. Estaban juntos y tenían que en común todas las cosas. Y aquí nos da una evidencia hasta dónde llegaba esta situación. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían. ¿A quiénes? A todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta naturaleza solo la hace Cristo. Esta manera de estar juntos, de estar unánimes, de tener comunión. Cuando mis hermanos de la puerta para acá, quedan los títulos allá afuera, quedan los dineros allá afuera, quedan las influencias allá afuera, porque aquí somos un cuerpo, amén, de miembros de la iglesia. La primera iglesia bautista de Cartago está aquí para hacer la obra del Señor. No importa cuánto tenga o no tenga, no importa si soy feo o soy bonito, no importa nada. Solo importa un grupo de personas que venimos aquí para hacer la obra de Cristo. Amén. Y esa es la unidad. Dice que habían creído y estaban juntos y en comunión. La unión con Cristo como iglesia se da de una forma natural. Y veámoslo ahí en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 2. Primera de Corintios 12:2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos y diferentes. No todos toman café como yo, ¿verdad? No todos toman té como alguno de ustedes. No todos no cenan en la noche como yo, y algunos cenan 3 veces en la noche. O sea, somos diferentes, somos distintos. Pero Cristo nos hace estar unidos, así como el cuerpo, y usa Pablo una analogía, así como el cuerpo está unido. ¿Será que alguien dejó hoy a la carrera, verdad? A veces salimos a la carrera, alguien dejó una uña, 20 uñas tenemos, alguien dejó una. No, ¿verdad? Alguien dejó el oído, la oreja, la nariz. No, somos un cuerpo, somos integrales. Salimos completos y llegamos completos, si Dios lo permite, ¿verdad? Si no hay un accidente ahí de por medio. Pero mis hermanos, somos integrales, somos un cuerpo, es una cuestión natural. También, mis hermanos, dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y vamos a ir un momentito ahí a Gálatas capítulo 3, verso 28, dice la palabra del Señor. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, porque somos uno en Cristo. Y aquí, mis hermanos, solo quiero nada más para dejar claro, aquí no está hablando de servicio, aquí está hablando de unidad en Cristo a través de la salvación. Ya no hay diferencias. Si es hombre, si es mujer, si es esclavo, si es libre, si es de una nacionalidad o es de otra, no importa, somos uno en Cristo. Y Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice hasta que todos, es mi responsabilidad, todos. Y si tengo que devolverme, me tengo que devolver, porque la idea es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y cuando dice a un varón perfecto, recuerden la palabra perfecto en griego quiere decir completo. Amén. Poder estar juntos a pesar de nuestras diferencias, poder compartir para las necesidades de los demás, poder ser dadivosos y bondadosos con los demás, poder ser perseverantes en esta unidad, poder estar contentos, estar alegres en esta unidad de Cristo que produce en la iglesia, que eso produzca gozo, que eso produzca alegría, no ser un ente que vengo a traer división, sino que voy a ser un ente que voy a procurar la unidad, y cuando esta unidad se logra, hay gozo, amén. Hay alegría. Y es que, hermanos, a mí como pastor me pasa en muchas ocasiones, o sea, está pasando alguna situación y algún hermano me dice algo y yo, uy, Señor, y empiezo a orar, y ya después, con el tiempo, le pregunto a la persona: y hermano, ¿y cómo va? Ah, no, hermano, gracias a Dios, ya eso se superó, eso lo resolvimos, salimos adelante. Ay, qué gozo hay, qué lindo, porque no hay nada más lindo que la unidad. No hay nada más lindo que una iglesia unida, no una iglesia donde unos se dan la espalda al otro. Yo siempre he estado en contra cuando una persona me dice: es que me pasó al puro frente y no me saludó. Pero también usted estuvo al frente de esa otra persona y tampoco le saludó. Al puro frente me pasó y no me saludó. Qué triste. Pero, hermanos, qué lindo cuando hay unidad, qué lindo cuando podemos tener un clima correcto para alabar a Dios y vivir en una unidad tan necesaria en la iglesia. Por eso decía el versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo, porque al Señor se le alaba y el Señor acepta una oración y es una alabanza correcta delante de Dios cuando la iglesia está unida. Qué lindo que es. Y no me estoy refiriendo a que si cantan bonito y a voces, un canto polifónico, y no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo que tenemos todos un corazón unido, gloria a Dios, y le alabamos a Él y le glorificamos a Él en medio de una iglesia así. Cuando estamos unidos a Cristo, cada una de estas características son naturales en la iglesia, son evidencias y multiformas de darle la honra y la gloria a Dios. Pero como todos mis hermanos, también hay responsabilidades en la comunión. Y quiero hablar un poquito de las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos para mantener esta comunión. Primero, debemos de entender que para yo estar en comunión, debo entender que en muchas ocasiones debo ser partícipe de la mutua edificación. Importarme que mi hermano, que mi hermana también se esté edificando en la iglesia del Señor. Dice Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz. Y eso, mis hermanos, no es cierto. Y yo soy bien majadero. Ustedes pueden preguntar a mi familia, yo soy bien majaderito. Y a veces soy irónico y a veces estoy molestando, pero a veces yo tengo que contribuir a la paz y dejar de molestar y dejar de hacer cosas que molestan. Porque dice la palabra del Señor, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Como iglesia, hermanos, hay muchas cosas que no contribuyen a la paz. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Ganar una discusión o ganar un planteamiento o ganar un punto por el cual se vaya a perder la paz. No hay que ser así. Amén, hermanos. Pero sigue diciendo, dice, siguiendo lo que contribuye a la paz y a la que mutua edificación, a lo que edifique al hermano y a lo que me edifique a mí. Y lo que edifica al hermano y me edifica a mí es nuestra relación con Dios. A veces vale más la pena orar que discutir. A veces vale más la pena reflexionar en la palabra de Dios que estar discutiendo si A, si B, si H. Pero no solamente esto, sino que en Hebreos capítulo 10, allá en las cartas generales, en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. O sea, en otras palabras, que seamos de esas personas que causan gozo cuando llegan, pero no que causan gozo cuando se van. Hay personas que causan alegría, pero cuando se van, ay, ya se fue, qué dicha. Pero hay personas que también causan gozo cuando están. Cuando están es un gozo, más bien es una tristeza cuando se van. Mis hermanos, nosotros tenemos que ver esto, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta estimulación o edificación se da cuando vivimos en una sana vida congregacional.
Cuando nos vemos, es que ¿cómo podemos saber cómo está mi hermano, cómo está mi hermana si pasa tiempo y no lo vemos? Y cuando lo vemos, ay, perdón, no, mira, sí, ay, qué bueno, ay, pero qué lindo cuando viene un hermano y dice, por ejemplo, los martes que oramos, ¿verdad? Y entonces viene un hermano y dice, ay, oremos por esta necesidad, y al martes siguiente le preguntamos y está el hermano, no, viera que gracias al Señor ha seguido mejor la situación, nos alegramos. Pero tenemos que estar precisamente para poder vivir en esto. También en Hebreos capítulo 10, pero en el versículo 25, dice la palabra del Señor, todos lo conocemos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es interesante porque Hebreos aproximadamente 50 o 60 años después de la resurrección de Cristo Jesús se escribió y ya existía ese problema. El dejar de congregarse. Porque mis hermanos, necesitamos congregarnos no solamente para que nos vean, sino también para poder saber cómo están los hermanos, poder saber cómo está el hermano aquel que lo operaron y cómo ha seguido y cómo sigue la mamá de aquel y el primo del otro. Congregarnos. Está bien, y yo no tengo mayor problema cuando por diferentes razones como trabajo, a veces situaciones familiares, no podemos congregarnos, pero dice aquí que algunos no se congregaban por costumbre. Ya era la costumbre no venir, era la costumbre no estar, era la costumbre no llegar. Ya que siempre me acuerdo aquí con la sobrina de la hermana Yadira, ¿verdad? Que venía la hermanita y yo la saludé como 3 veces, ¿verdad? No, si ya yo había venido, no, si ya yo, pero no me quedaba ¿verdad? La cara de la persona, ¿verdad? Y como 3 domingos seguidos la saludé. Hermanos, que nosotros entendamos que debemos de congregarnos, debemos de estar, si somos miembros de la iglesia, tenemos que entender que estamos aquí para la mutua edificación y que es importante que entonces estemos. Amén. Yo no puedo edificar desde mi casa. Yo no puedo estimular al amor, a las buenas obras, a la edificación, a la mutua edificación desde la casa. Yo no puedo, necesito estar aquí. Pero también otra de las responsabilidades es orar los unos por los otros. Dice Santiago capítulo 5, ahí si le da unas vueltitas a las hojas de Hebreos, sigue y llega a Santiago en el capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El poder hablar con nuestros hermanos, el poder orar por los otros, el poder saber las necesidades de los otros. Mis hermanos, es importante entender que es mi responsabilidad para mantener la unión, el orar por los demás, el estar atento a las necesidades de los demás. Allá mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 13, dice la palabra: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Y esto solo se logra conociendo a Cristo, estando en edificación con Cristo, buscando a Cristo y estar en comunión los unos con los otros. Y por último, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, un versículo que solo tiene 3 palabras, pero que es una gran enseñanza: orad sin cesar. Orando, siempre estar orando los unos por los otros. Pero también en estas responsabilidades está reconfortar y exhortar el uno al otro.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, dice Primera de Tesalonicenses 4 de 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, hablen, comuníquense de la palabra de Dios, exhortando, reconfortando. Aquí estaba hablando sobre la venida del Señor o sobre la parousia, el rapto, pero le está diciendo consolados, por tanto alentados los unos a los otros, hablando con la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios, exhortando sobre la palabra de Dios. Ayer hablaba con mi hermanito Willing, ayer en la tarde estábamos aquí hablando y me comentaba del papá de él, que tenía dos características que me encantaría, que era que le gusta el café y le encantaba hablar de la palabra del Señor. Entonces, qué buenas tardes de café hubiera tenido yo con mi hermanito, ¿verdad? Tomando café y conversando y hablando de la palabra. Es que no hay nada más lindo que eso, hermanos. No hay nada más lindo que eso. Estar ahí conversando y hablando de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:11: por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Dice, por lo cual animaos con la palabra de Dios. Entonces también dice, y edificaos los unos a los otros, pero termina diciendo, así como lo hacéis. Y entonces la pregunta que yo me hago aquí es, ¿lo estoy haciendo bien o ni siquiera lo estoy haciendo? ¿Cómo está, mis hermanos? ¿Cómo estamos nosotros en relación con los demás, con el cuerpo de Cristo, con esta comunión, con este conservar la unidad? Estoy siendo de exhortación, estoy recordando la palabra de Dios, estoy hablándoles de la palabra de Dios a cada uno de mis hermanos, estoy verdaderamente motivando a mis hermanos a seguir adelante. Primera de Corintios 12:25: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Preocuparse los unos por los otros. Por eso cuando un hermano no lo vemos, cuando una hermana no la vemos, y ¿y cómo estará? Y alguien tiene el número, ¿y cómo podríamos comunicarnos con esta persona? Porque nos preocupamos los unos por los otros. Cuando dejamos de ver a un hermano o a una hermana, tiene que haber preocupación. Tenemos que buscar la manera de contactar, de buscar, de hablar con esa persona, porque esto es parte de lo que nosotros como iglesia debemos de hacer, mis hermanos. Pero también, mis hermanos, bueno, dice la palabra del Señor también, Hebreos 3:13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortándoos los unos a los otros cada día. Y ahora con tanta facilidad, ¿verdad? Antes de irle a tocar la puerta al vecino, o si no, gastar una llamada telefónica que no eran baratas, ¿verdad? Pero ahora con WhatsApp, un mensajito. Ahí yo sé que a veces les llaman spam, que mis hermanos vean, yo no tengo ni idea cuántos chats estoy yo no sé, o sea, no sé en cuántos, pero qué bonito cuando llega un mensajito, ¿verdad? Feliz día, feliz noche. En el grupo de caballeros hay hermanos que ponen un mensajito ahí. Es bonito porque nos estamos alentando los unos a los otros. No lo vea como un spam, no lo vea como ¡ay, qué pereza, qué montón de mensajes! Lea uno, lea dos, dele gloria al Señor, ore 30 segundos en ese versículo que leyó y dele provecho más bien a esto. Y no seamos a veces como esas personas que estamos rechazando y no sabemos si en algún momento un hermano nos está tratando de alentar a partir de un mensajito así. Mis hermanos, tenemos que entender que debemos de confortarnos y exhortarnos, pero también apoyar al hermano más débil. Dice Romanos capítulo 14 versículo 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o causa de caer al hermano. Uy, qué versículo más duro. Así que
ya no nos juzguemos más. Amén. No nos juzguemos más. Vea, si el hermano es feo, ¿y qué se va a hacer, hermanos? Si el otro hermano no saluda, de ahí no saluda. Si la otra hermana para saludar dura 5 minutos saludando, recibe ese saludo, dele gracias a Dios. No nos juzguemos más. Amén. Que entendamos que todos somos diferentes. A veces mi esposa me dice, mi amor, ¿y cómo le fue en tal cosa? Bien. Ajá, pero, no, todo bien. Y a veces yo le pregunto, mi amor, ¿y cómo va el día? Ay, bien, así empieza a chorrearme todo. Somos diferentes, somos distintos, pero no nos juzguemos más. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o causa de caer al hermano. Ay, es que a veces somos muy buenos para esto. Como yo sé que el hermano no aguanta nada, estoy esperando a ver el resultado de hoy del partido. Para molestarlo, buscar ocasión de caer. Como yo sé que al hermano aquel no le gusta que lo salude y abrazo, y voy al propio a abrazarlo para que no me abrace, buscando ocasión de caer. Como yo sé que mi hermano siempre llega tarde, lo voy a citar más temprano y le voy a decir por esto y esto y esto, que a mí no me gusta trabajar con él. No busquéis ocasión de caer. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. No, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Perdón, ¿lo leí bien? Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Con razón no me gusta predicar de Romanos capítulo 15. Oiga, pero vea lo que está diciendo. Si un hermano débil en la fe comete una situación, pasa una situación, los fuertes en la fe debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Qué duro, ¿eh? Porque a veces los fuertes en la fe queremos aplastar al débil. Es que ese hermano le falta experiencia porque no sabe, no entiende, nunca ha vivido. Suave, López, porque si usted se cree fuerte, soporte las debilidades del débil. Ayúdelo a seguir adelante. Sosténgalo. Recuerden que ese ser soporte, ¿verdad? Nos soportando unos a otros y entonces pensamos en la amistad chicle, ¿verdad? Yo les he hablado mucho de la amistad chicle. La amistad chicle es aquella que mastico y mastico, pero no me lo trago. Ahí estoy, buenos días, buenas tardes, qué bueno, me alegro, pero de larguito. No, cuando dice soportar es sea sostén. Ay, ese hermano es muy débil en el área de la oración. Bueno, no es para criticarlo, es más bien para soportar. Voy a orar el doble para que mi hermano pueda mantenerse orando, pueda soportar orando. Es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero también restaurar los unos a los otros. Gálatas capítulo 6 versículo 1 me encanta. Es que es
Ay, es que a mí me encantan los versículos que a mí me agarran y me pegan de frente y me ponen a ver para todo lado. Vea lo que dice Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga, a muchos les gusta tener ese escenario. Ese escenario es riquísimo. ¿Para qué? Para humillar, para marcar, para etiquetar, para decir, para hablar. Pero dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Y cómo sé yo si soy o no espiritual? Bueno, sencillo, devuélvase unos versículos y vea el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y en el capítulo 5, versículo 22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay límites. Entonces, ¿quiénes son los que son espirituales? Los que tenemos estas características. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, si yo me considero espiritual porque tengo esas características, ahora sí sigo leyendo el capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales son los que van a hacer algo, no los que no son espirituales. Ojo, los criticones, quédese calladito. Los que solo buscan división, quédese calladito. Los que no han madurado en la fe, quédese tranquilito. Porque los espirituales van a hacer algo. Y eso que van a hacer es lo siguiente: restauradle. ¿Cómo? Restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Cuando alguien está en una falta, los criticones, los que les gusta hablar más de la cuenta, los que solo buscan problemas, los que no traen soluciones sino problemas, quédese tranquilito y sentito, quédese ahí tranquilito, porque los espirituales van a hacer algo. Y lo que los espirituales van a hacer, va a ser restaurar. ¿Saben que alguien decía que el ejército cristiano es el único ejército que mata a los soldados que están heridos? ¿Se imaginan un ejército donde maten a los que están heridos y no los restauren y no los curen? A veces la iglesia se convierte en eso. A veces iglesias se convierten en eso. Aquel hermano débil, aquel hermano que cayó en una situación, aquel hermano que está viviendo una situación, simplemente lo matamos para que no vuelva. No, mis hermanos, no se trata de eso. Y dice en el versículo 2, si no le quedó claro, capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Ah? ¿Qué le parece? Sobrelleve la carga el uno del otro. Ahora, esto no quiere decir que no vayamos a restaurar. Y restaurar es volver a poner en la posición que era. Eso es restaurar. Y a tener cuidado de la iglesia. Amén, gloria a Dios que sí. Pero con un espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Dice también Primera de Corintios 9:21: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí Pablo está utilizando y diciendo: a los que son liguistas, si no conocen de Cristo, yo me voy a hacer liguista para que conozcan de Cristo. Amén. A los que trabajan en las comunidades y pasan metidos en reuniones comunales, yo me voy a meter en las reuniones comunales a ver si puedo ganar alguno para Cristo. ¡Qué lindo!
No pensar, hermanos, nosotros los que ya estamos aquí, ya gracias al Señor hemos escuchado la palabra, amén. Estamos siendo expuestos a la palabra, pero allá afuera hay un montón de personas que no. Y debemos de buscar esto. Y también por último, perdonarse mutuamente. Perdonarse mutuamente es otra responsabilidad para guardar el vínculo de la paz o la unidad. Dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, ser misericordiosos unos con otros y ser perdonadores unos con otros. Yo les he dicho, hermanos, cuando hablamos de la fórmula en Mateo 18, cuando hablamos de que si un hermano peca contra ti, ve y dile y habla solo con la persona, y si lograste hacerlo entrar en razón, has ganado un hermano, pero si no lo lograste, ve con 2 testigos más y habla con la persona, y si lograste que esta persona se restaure, pues has logrado esto, y si no, ve y dilo a la iglesia, y si no ya a la iglesia, entonces tenle por gentil y público. Pero hay una forma más fácil de brincarse esos 3 pasos y es el perdón. ¿Alguien me ofendió? Está bien, yo perdono. Yo perdono. Aprendo a perdonar. Aprendo a hacer esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Soportándoos unos a otros, y ya les expliqué cuando dice de soportar, es ser soporte, sostener las debilidades de los demás, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero es que a mí no me la hacen, 2 veces no me la hacen. ¿Qué tal si Dios pensara así conmigo? ¿Se imaginan que Dios pensara así conmigo? No, ya lo perdoné una vez, ahora quiero ver actos dignos de mi misericordia para volverlo a perdonar. Pero a veces así somos con los hermanos. A veces así somos. Una vez alguien escribió esto y que me encantó, hace poco, unos años lo leí. Dice, nunca, o sea, no importa la cantidad de favores que usted le haga a alguien, siempre va a recordar el favor que no le hiciste. No va a recordar todos los que se hizo, va a recordar el que no le hizo. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a perdonarnos. A perdonarnos. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, porque la vamos a tener, hermanos, porque no somos perfectos. Porque yo no le puedo caer bien a todo el mundo. Algo voy a hacer que va a ofender a mi hermano, algo voy a hacer que va a ofender a mi hermana. Pero entonces, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esa manera. Efesios capítulo 4 versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ya para terminar, ahora sí, Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Mis hermanos, la unidad, la comunión es una característica de suma importancia en la vida de la iglesia. Esta unidad se demuestra con el compromiso de cada hermano en la iglesia. Esta unidad da testimonio de Dios mismo a los demás.
Y dice Juan capítulo 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que vivamos en la unidad, que busquemos la unidad y que manifestemos la unidad. Felicidades, hermanos de la primera iglesia bautista de Cartago, por estos 62 años de estar predicando la palabra del Señor. Bendiciones.